Reciban un saludo afectivo, un saludo caluroso, un saludo especial para cada una y para cada uno. Bienvenidas y bienvenidos a este video. Lo que me motivó a hacer este video, un estudiante me escribe después que yo había colocado la última tarea que trata sobre cómo calcular las medidas o valores de referencia de un estudio estadístico que resultan de un análisis y que arroja unos valores que nos permiten tener una idea de la naturaleza de la situación del caso estudiado y que nos permite comparar entonces con otros estudios. O sea, esos valores pueden ser tanto valores que indican hacia dónde se enfocan los datos, cuál es el centro de los datos. Y hay tres tipos de centro. El valor intermedio o promedio, que es la media aritmética. El valor que está en el centro, en el medio de los datos, que es la mediana. Y el valor que constituye el centro de atención en los datos, porque es el que más se repite, la moda. Entonces, en esa última tarea se iba a tratar el cálculo de estas medidas, pero siguiendo la estrategia de agrupar los datos en intervalos. Tratamos dos enfoques. En el primer enfoque, calculamos estos valores, pero en datos sin agrupar, en datos individuales, donde cada dato diferente era una categoría. Por ejemplo, si estudiaba un grupo de jóvenes y estudiaba su edad, y iban de 18 hasta 22, pues cada año era una categoría. La categoría de 18 años, la categoría de 19 años, la categoría de 20, y así sucesivamente. Pero también ya en la segunda práctica, la segunda parte, entonces enfocamos el manejo de los datos, pero agrupándolo en intervalos. Entonces ya sería, por ejemplo, de 18 a 19 años, de los que tienen más de 19 hasta los que tienen 20, de los que tienen más de 20 a los que tienen 21, y así, agrupándolo por intervalo, de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5. Pues esa fue la segunda parte de la práctica. ¿Qué sucede? Que por un error que fue involuntario, yo siempre en las prácticas pongo un material de estudio que explica en qué consiste el tema y cómo se aplica en la práctica para resolver problemas y cuáles son los pasos que se dan y cómo se da y eso, o sea, las explicaciones. Y luego pongo entonces los ejercicios prácticos. En este caso, cuando yo pongo la segunda práctica para datos agrupados, sin darme cuenta, en lugar de incluir material explicativo tanto en texto como en video para manejar los datos en forma de grupos o intervalos, volví y le coloqué el mismo material anterior. Un estudiante me informó, yo revisé y me di cuenta que sí, que el material que estaba ahí solamente explicaba la parte de manejo de datos de manera individual, pero no agrupado en intervalos. Y entonces eso me motivó, esa fue la causa de que hiciera este video, para entonces explicar ese manejo sobre el cálculo de los valores de referencia, agrupando los datos en intervalos. Y para eso estoy aquí delante de ustedes. Así que sin más preámbulo, vayamos a trabajar con el tema. Medidas estadísticas para datos agrupados en intervalos. Vamos a ver un primer ejemplo. Los datos aquí no están agrupados, pero queremos manejarlo de forma agrupada. Lo primero que yo debo hacer es
organizar mis datos de menor a mayor. Busquemos el valor más pequeño. Tengo aquí 75. 73 es más pequeño. 60 es más pequeño. No tengo menos de 60. Entonces, ese es el valor más pequeño. Ubiquemos ahora el valor más grande. Tengo aquí un 90. Otro 90. Otro 90. Otro 90. No hay un valor mayor que 90. Entonces, 90 es el valor mayor. Entonces, yo debo calcular ahora el rango de los datos, rango o recorrido, desde el valor más pequeño hasta el valor más grande. Y para hallar el rango o recorrido, yo debo restar el valor máximo menos el valor mínimo. Si yo hago eso, el valor máximo menos el valor mínimo me da un rango de 30. Lo que quiere decir que desde el valor mínimo tengo que hacer un recorrido de 30 posiciones para llegar a 90. Ahora bien, esas 30 posiciones yo puedo manejarla de manera individual, que cada dato sea una categoría. 60, 61, 62, 60, hasta llegar a 90, 30 datos más. O para facilitar el manejo de los datos y su análisis, yo puedo agruparlo en intervalos. Los 30 datos que me separan desde 60 y 90, yo puedo, en lugar de considerarlo individualmente, yo puedo considerarlo en grupo. Entonces, si lo considero individualmente, voy a tener 30 datos para analizar. Pero si lo considero en intervalo, voy a tener menos. Ahora bien, cuando yo tengo mi rango, yo debo tomar una decisión. Ya tomé una decisión de si lo iba a manejar individualmente o si prefería mejor formar grupos con esa cantidad de datos. Bueno, suponemos que ya tomé la decisión de que no quiero manejarlo individualmente porque serían 30, que mejor quiero agruparlo para disminuir la cantidad de veces que voy a trabajar. Ya con esta decisión, todavía yo tengo que tomar otra decisión. ¿Qué es más importante para mí? ¿La cantidad de grupos que quiero formar o el tamaño de cada grupo que quiero formar? Si quiero darle importancia a la cantidad de grupos que quiero formar, entonces yo debo encontrar el tamaño de esos grupos. Si yo tengo 30 y vamos a suponer que yo decida formar 6 grupos, pues ¿qué tamaño va a tener cada grupo? Si los 30 yo lo divido entre 6, hay que dar el signo de igual o de más para hacer una operación. 30 entre 6, miren, me va a dar a 5. Entonces, si yo decido tener 6 grupos, el tamaño de cada grupo va a ser de 5. Entonces, yo voy a tener 6 grupos de 5. Y ahí voy a colocar los 30 datos que tengo. Pero su tamaño va a ser 5. El intervalo va a ser de 5 en 5. Entonces, pero imagínense que yo me quiera enfocar no en la cantidad de grupos, sino en el tamaño. Yo digo, bueno, yo quiero formar grupos, pero que no pasen de 4 elementos cada grupo. Entonces, yo tendría que dividir 30 entre 4 para saber entonces
la cantidad de grupos que voy a formar. Y si yo divido 30 entre 4, porque yo quiero que el tamaño no sea mayor que 4, eso me va a dar 7.5. Se redondea a 8. En este punto de la estadística es en el único punto donde siempre se redondea por exceso, aunque sea un solo decimal. Recuerden que las reglas de redondeo me dicen que yo puedo añadir 1 al anterior si la categoría siguiente es mayor que la mitad. Se supone que en el sistema decimal, cada posición equivale a 10 unidades, desde 0 hasta 9. Y el número que está en el medio es el 5. Entonces, si llego a 5 y yo quiero redondear, ese 5, que es la mitad, yo lo pongo como 1 más y se lo sumo al anterior. Pero si es menor que 5, entonces yo no lo puedo redondear a 1, porque ni siquiera llega a la mitad. O sea, eso es la estrategia, esa es la regla normal para redondear. Pero en este caso, en la estadística aquí, cuando le da punto lo que sea 1, 2, 3, no importa que llegue o no llegue a 5. Si pasó de 0, yo debo redondear al siguiente. Entonces eso se convierte en un 8. Eso será entonces igual a 8. Lo que significa que si yo no quiero que los grupos pasen de 4 personas, yo debo entonces formar 8 grupos para que cada grupo se mantenga en 4 personas. Vamos a suponer que en el caso de nosotros no queremos más de 5 grupos. Ok, vamos a suponer que en el caso de nosotros queremos que formar los grupos de 5 en 5. O sea, cada grupo va a tener 5 elementos. Vamos a tener que formar entonces 6 grupos. Pero queremos formarlos de 5 en 5. El tamaño de mi grupo va a ser de 5 en 5. Entonces, si es de 5 en 5, yo me voy al valor mínimo, que es 60. A 60 yo le sumo 5, me da 65. Estoy en 65. Si a 65 yo le sumo 5, me da 70. 70, 75, 75, 80 y llego hasta 90. Me falta un par de líneas más. Vamos a insertar líneas. Ok. Entonces ahora continúo. 70, si le sumo 5, 75. Estoy en 75. Y si le sumo 5, 80. Estoy en 75. Si le sumo 5, 80. Estoy en 80. Si le sumo 5, 85. Estoy en 85. Si le sumo 5, 90. Y ya llegué al valor máximo a 90. Pues ahí terminé de distribuir todos los datos que tenía, el rango de 30 datos, lo distribuí en grupos de 5 en 5. Y fíjense que formé 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos se formaron. Voy ahora, entonces, yo debo ubicar cuántos estudiantes respondieron que están dentro de este rango de edad. Perdón, calificaciones. Siempre que, como hago mucho ejercicio con edad, se me pegó eso de edad. O sea, ahora debo determinar la frecuencia de la respuesta. ¿Cuántos estudiantes respondieron que su calificación era de 60 a 65? 61, 62, 63, 64. Significa que yo solamente debo llegar hasta 64, porque yo estoy agrupando las respuestas de 5 en 5. Observe que no me cubre el último, porque si cubro el último, entonces ya tendría 6, 60, 61, 62, 63, 64. Eso entonces hay una regla de estadística que me dice que cuando estoy haciendo esta tabla distribuida por intervalo, al contar las frecuencias no se cuenta la respuesta del último valor. Esas pasan al siguiente. Excepto, hay una excepción, excepto
en el último intervalo. Porque si hay uno que tiene 90 en el último intervalo, para no tener que hacer otro grupo más por un solo dato, pues se calcula junto con eso. Esa es la excepción, solamente en el último grupo o clase, en el último intervalo. Así se le llama a cada agrupación, se le llama intervalo o clase. Entonces voy a contar ahora los que están entre 60 y 65, pero sin incluir al 65. Entonces, ¿cuántos tienen 60? Cuento. 1. Hay uno que tiene 60. ¿Cuántos tienen 61? No hay ninguno. 62. No hay ninguno. 63. No hay ninguno. 64. No hay ninguno. Entonces, en ese grupo, desde 60 hasta 64, solamente hubo una respuesta de uno que dijo que tenía 60. Pues la frecuencia de ese grupo es 1. Pues ahora voy desde 65, 65, 66, 67, 68, 69. Ahora sí. Observen que no llega al 70. Pues ahora yo voy a identificar las respuestas que están dentro de este rango de respuesta, que pertenecen a ese grupo, de los que están entre 65 y 70, sin incluir el 70. Entonces vamos a ver cuántos tienen 65. Nadie dijo que tiene 65, ni 66, ni 67, ni 68, ni 69. En ese grupo nadie respondió. Su frecuencia es 0. Ahora, de 70, 71, 72, 73, 74. Ahí tengo 5. Estoy agrupando los datos de 5 en 5. Estudiantes sacaron 70. Ninguno. ¿Cuántos sacaron 71? Ninguno. ¿Cuántos sacaron 72? Ninguno. ¿Cuántos sacaron 73? Aquí hay uno. Uno. ¿Cuántos sacaron 74? Aquí hay uno. Aquí hay 2. Ya. Entonces, en ese grupo de los que están entre 70 y 75 de nota, hay 3 personas. Uno que sacó 73 y 2 que sacaron 74. Entonces, en ese grupo la frecuencia es de 3. Esto aquí está mal, esto es estudiantes. Entonces, dentro de ese grupo, de los que sacaron nota entre 70 y 75, hay 3. Uno que sacó 73 y 2 que sacaron 74. Vamos ahora con lo de 75, 76, y observen que llega hasta 79, pero no llega al 80, porque son 5 valores, 1, 2, 3, 4 y 5, solamente llegaría hasta el 79. Confirmamos ahora. ¿Cuántos obtuvieron calificación de 75? Tengo 1, 2, 2 de 75. De 76 tengo 1, 2, 2 también de 76. De 77 tengo 1, 2 también de 77. De 78
tengo 1 de 78. Y de 79 tengo 1 de 79. Pero en este grupo de las calificaciones entre 75 y 79 hay 6, 7, 8. 8 respuestas. Recuerden que la frecuencia es la veces que está presente un dato, una respuesta. Las veces que se dio respuesta dentro de esa categoría. Si esto fuera individual, entonces aquí hay 1, por ejemplo, con 60. Pero como esto es en intervalo, eso es 1 que respondió dentro de ese intervalo. Seguimos ahora desde 80 hasta 85. Y fíjense, 80, 81, 82, 83, 84. No llega a 85 porque el último no se incluye. Que yo estoy agrupando de 5 en 5. Borramos esto. Y comenzamos a identificar cuántos estudiantes sacaron 80. Aquí hay 1, 2, 3. 3 sacaron 80. ¿Cuántos estudiantes sacaron 81? No hay. ¿Cuántos sacaron 82? No hay. ¿Cuántos sacaron 83? Tampoco hay. 84. Tampoco hay. Entonces, dentro de ese grupo, nada más tenemos a 3 personas que sacaron 80. Entonces, esa es la frecuencia de ese grupo, 3. Y vamos al siguiente grupo. Recuérdense que entonces aquí, 85, 86, 87, 88, 89. Fíjense que aquí tengo 5, pero hay estudiantes que sacaron 90. Entonces, para no tener que formar otro intervalo, solamente por un valor de 90, pues lo que hago es que lo sumo aquí también, 90. La excepción solamente en el último grupo o clase se calcula el extremo de la derecha, solamente ahí. Pero en todos los demás no me va a incluir ese. Pero aquí sí. Vamos a identificar la cantidad de estudiantes que obtuvieron esas calificaciones. ¿Cuántos estudiantes obtuvieron 85? Vamos a ver. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 estudiantes obtuvieron notas de 85. 86. Aquí hay 1. 1 solo. 87. Aquí hay 1. 1 solo. 88. Aquí hay 1. 2. 2. 89. 0. 90. Aquí hay 1. 2. 3. 4 y 5. 5 estudiantes que sacaron 90. Entonces, en ese grupo, en el último grupo, bueno, vamos a comenzar 5 más 5, 10, 11, 12, 14. En ese grupo hay 14 respuestas. Y ya, estos datos que estaban aquí fueron organizados en una tabla de distribución de frecuencia, pero no de forma individual, sino en forma de intervalos o clases. Y aquí ahora es donde comienza nuestro trabajo. Tengo que hallar el valor que me represente a este grupo de 60 entre 65, un valor intermedio. Y se recurre a hallar el valor mediano. Y para hallar el valor que está en el medio de otros dos valores, se suman y se dividen entre 2. Entonces, yo le doy a igual para indicar que estoy iniciando una operación y abro un paréntesis.
para decir que me sume a 60 más 65. Le doy a igual, me lo sumo. Ahora de nuevo, abro signo de igual y le digo que ese total me lo divida entre 2 para yo tener mi valor intermedio. Y me dice que 62.5. Pues ese es el valor aquí. 62.5. Ese es el valor ahí. Los demás valores igual. Ahora bien, como yo sé que yo los agrupé de 5 en 5, yo puedo facilitar la tarea. Pues entonces yo nada más tengo que sumar 5. Y si a 62.5 yo le sumo 5, me va a dar 67.5. Si a 67 yo le sumo 5, me va a dar 72.5. A 72 yo le sumo 5, me va a dar 77.5. Si a 77 yo le sumo 5, me va a dar 82.5. Y si a 82.5 yo le sumo 5, me va a dar 87.5. Porque yo sé que estoy agrupando de 5 en 5. Pero vamos a verificar eso de nuevo. Imagínense que ninguno de estos que está aquí, imagínense que ninguno de esos los hemos calculado. Solamente el primero. Sumamos ambos extremos y lo dividimos entre 2 para hallar el valor intermedio. Pues ahora yo digo, ok, pero lo mismo que me hiciste con el primero, házmelo con el segundo. Me da un total de 135. Y divídelo entre 2. Me da un total de 67.5. Pero ahora digo, ok, lo mismo que me hiciste con el segundo, hazlo con el tercero. Suma los dos extremos. Y me da 145. 70 y 75. 145. Y le digo, y también divídemelo entre 2 para hallar el valor intermedio. Y me da 72.5. Ya ven que sí, que va dando lo mismo. También aquí, en el número 4, si yo sumo 75 más 80, me da 155, debe darme. Si esos 155 yo lo divido entre 2, tiene que darme 77.5. Puedo hacerlo de dos formas. O lo voy sumando y dividiendo entre 2, o después que calculo el primero, solamente como yo sé que voy de 5 en 5, le sumo 5. Si mis intervalos fueran de 7 en 7, pues después que calculo el primero, le sumo 7 a todos. Si mi intervalo fuera de 10 en 10, pues después que calculo el primero, le sumo 10 a todos. Pero como van de 5 en 5, pues yo lo que voy a sumar es 5. Y es más fácil yo sumar que tener que sumar y después dividir, sumar y después dividir. Aquí nada más voy a hacer una sola cosa, sumar 5. Solamente tengo que determinar el primero. Pues ya yo tengo mis marcas de clase. Ahora yo necesito saber este valor que me representa ese grupo, cuántas veces se repite, cuántas respuestas hay en ese grupo. 1. Entonces multiplico 1 por ese valor intermedio, que aquí se llama marca de clase. O sea, el valor que es la marca de este grupo. Le doy a más o a igual para iniciar una operación y le digo que ese valor que está ahí me lo multiplique por este valor que está aquí, por la marca de clase. Me da 62.5 porque 1 por 62 me da 62. Le digo que me haga lo mismo y me da 0 porque 0 por cualquier cantidad. Y de nuevo que me haga lo mismo en el tercer grupo o clase. Y mire cuánto me da, 217.5, que son 3 veces 72.5. Le digo que me haga lo mismo con los 3 que siguen.
8 veces 77.5 me da 620. 3 veces 82.5 me da 247.5 y 14 veces 87.5 me da 1225. Entonces, eso, o sea, ¿por qué yo multipliqué por la frecuencia? Porque para yo poder calcular mi primer valor de centro, que es la media aritmética se obtiene dividiendo el total entre el número total de datos. Entonces, el total aquí no es un valor representativo 1 de 82.5. O por ejemplo aquí, porque yo tengo 3 veces ese valor que es la marca de este grupo. Ese grupo está representado en 3 respuestas. Y este grupo está representado en 8 respuestas. Y este grupo está representado en 14 respuestas. Pues si yo voy a sumar todas las respuestas, debo tomar en cuenta las veces que se repiten. Yo deberé sumar el 72.5, deberé sumarlo 3 veces. Ahora, ¿qué sucede? Que sumar 3 veces una cantidad equivale a multiplicarla. Porque si yo sumo 5 más 5 más 5, eso equivale a 3 por 5. Porque al sumarlo 3 veces, estoy diciendo que lo estoy repitiendo como sumando. 5, estoy contando de 5 en 5. 5 y 5, 10 y 5, 15. Así que equivale a multiplicarlo 3 veces 5, 3 por 5 y me da 15. Toda repetición de sumando es una multiplicación. Así que como aquí yo debo repetir 8 veces sumando, indica que lo estoy multiplicando. Y si lo voy a sumar 8 veces, pues lo multiplico y ya tengo la cantidad que tengo que sumar. Es por eso que se multiplican. Ahora, cuando yo lo sume, ya yo tengo la suma total de los valores estudiados. Entonces, hago esta suma. Puedo sumarla a mano. 5 más 5, 15. 5 más 5, 10, más 5, 15. Pongo el 5 y llevo 1. 3 y 7, 10, 17, 22. Pongo el 2 y llevo 2. Pero para ahorrar tiempo, yo le digo a Excel, que tiene una fórmula, que por favor lo sume. Desde esta casilla hasta esa casilla y le doy a Enter. Aquí me da mi total, 2.372. Ya tengo el total. Ya puedo hallar la media aritmética. Porque la media aritmética será dividir la sumatoria de todos los datos, la suma total de todos los datos, que es 2.372.5, entre el número total de datos, entre 30. Pero vamos a confirmar eso, porque la suma aquí tiene que darme 30. La primera regla de estadística me dice que la sumatoria de las frecuencias tiene que ser igual al número total de datos. Entonces, debemos sumar aquí. Copiamos esta fórmula que está aquí y la colocamos aquí para que me diga, pues entonces aquí hay un error. Aquí teníamos 4 y 8, 12, 15 y 14, 29, exactamente. Entonces hubo un error. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Sí, hay 30. Entonces, ¿dónde estuvo el error? Vamos a ver. Miren qué importante confirmar este dato para evitar un sesgo, para evitar un error. Vamos a ver lo de 60 a 65. Vamos a confirmar. De 60, 1, 2. Ya ahí está el problema. Miren que habían 2 60 y pusimos una sola respuesta. No había 61,
no había 62, no había 63 y no había 64. Pero había 260 y nada más pusimos uno. Entonces aquí van 2. Y ahora sí, porque no me podían aparecer menos datos que la cantidad de encuestados. Porque yo lo único que hice fue, con los mismos datos que tenía, los mismos 30 datos, agruparlo de 5 en 5. Pero si al final yo cuento, yo sumo todos los grupos, tiene que darme la cantidad que tengo, 30. Si me da menos, significa que me equivoqué y no sumé bien, como pasó aquí. Entonces, ahora sí, esto está correcto. Fíjese que automáticamente, como tenía una fórmula, me corrigió. Antes me daba 62.5, ahora automáticamente al multiplicarlo por 2 me dio 125. Y me corrigió automáticamente el total porque tiene una fórmula y me corrigió automáticamente la media aritmética, 81.16666. Entonces, esa media aritmética va aquí. 81 puntos. Voy a redondear 16 en 17. Entonces, como es el mismo valor, le digo que me lo copie en cada casilla. Porque en esa casilla va la media aritmética que se encontró, que fue esta, que se redondea a 81.17. Aquí ustedes saben que es frecuencia acumulada, su nombre lo dice, frecuencia que se va a ir acumulando. Y en la primera tengo 2, pues eso es lo que hasta ese momento acumulo. Pero en la segunda, bueno, como no entró nada, es 0, sigue teniendo 2. Pero en la tercera me entraron 3 más y yo tenía 2. Entonces son 5. En la siguiente me entraron 8 más y yo tenía 5. Pues a los 5 que yo tenía antes le voy a sumar los 8 que me entraron ahora y tendré 13. Si hago lo mismo en el siguiente grupo, a los 13 que tenía arriba le voy a sumar 8 que me entraron ahora y tendré 16. Y si hago lo mismo en la siguiente, a los 16 que tenía arriba le voy a sumar los 14 que me entraron y llego a 30. Cuando llego a 30 ya terminé. Ahí no hay que sumar porque como se fue acumulando, se iba sumando automáticamente. Pues el total ya es el total de una suma, no hay que sumar para encontrarlo. Solamente esto se queda en blanco entonces. Venimos acá. Esta D se me puso mayúscula. Esto es una D minúscula que va ahí. La D de desviación. Sabemos que la desviación de un dato se encuentra restándole a ese dato la media aritmética. Pues la desviación del primer dato, el primer dato fue 62.5. La desviación de ese dato se obtiene si yo a ese dato le resto la media aritmética, 81.17, y aquí le resto 81.17, que es la media aritmética. Y me dice que tuvo una desviación negativa de 18.67 hacia la izquierda de la media aritmética. Porque está en 62 y la media aritmética es 81. Obviamente este es más pequeño y si es más pequeño significa que está a la izquierda de 81 y si está a la izquierda de 81 significa que se desvió de forma negativa hacia la izquierda de 81. Otra forma porque yo lo que quiero es, como voy a restar siempre el mismo valor, que no se me cambie, que se me quede 81.17. Si yo copio esa fórmula acá, miren, se queda la misma fórmula, 81.17, y solamente cambia de el dato que está en la casilla E15 al dato que está en la casilla E16. Mire, de E15 cambia a E16. Pero no se me altera el 81.17 porque yo lo puse directamente en número. Otra forma de hacerlo es que yo diga, ok, este valor que está aquí, yo quiero que tú me le restes la media aritmética. Pero como voy a copiar y ese no quiero que se me
que me cambie, yo le pongo delante el signo de peso, delante de la H, delante de la posición en H. Y ya le doy a Enter. Y cuando yo lo copie y lo pegue en el siguiente, miren, ya se me queda, ese no cambia, nada más cambia que tomó el valor de la marca que estaba en E18, E17, y lo cambió al valor que estaba en E18. Pero el valor que está restando, que es la media aritmética, no lo cambió porque yo le puse el signo de peso delante de la columna y delante de la posición en la columna para que no se me altere. Ahí ya yo lo puedo seguir pegando y eso no se va alterando. Porque a todo yo le voy a restar el mismo. A todo yo le voy a restar la media aritmética. Y ya tengo mis desviaciones. Pero recuerden que cuando yo calcule la desviación mediana y la desviación estándar, son promedio de desviaciones. Y entonces no me conviene trabajar con datos que estén en negativo, porque eso me alteraría el resultado. Porque los valores que son negativos con los valores que son positivos se van a disminuir uno a otro. Y cuando yo divida, entonces el resultado de la división no va a ser el real, porque hubo una alteración. Entonces yo tengo que eliminar los signos negativos. Y eso se hace, en el caso de la desviación media, se hace recurriendo al valor absoluto, que es el valor solo. Yo lo puedo escribir a mano, sin el signo, o puedo decir a Excel que me lo haga en una fórmula de Excel. Voy aquí a matemática y aquí tengo de primero valor absoluto. ¿A cuál valor? Perdón. ¿A cuál valor yo quiero hallar el valor absoluto? A ese que está ahí al lado. Le doy a Enter. Aceptar. Y me lo pone sin el signo. ¿Por qué no lo hice cada uno a mano? Si nada más era quitarle el signo. Porque ahora yo puedo decirle que me copie esa fórmula. Y trabajo más rápido. Y ahí tengo todos los valores absolutos. Fíjense que lo único que cambió fue que le quitó el signo. Y solamente me dejó la cantidad. Ahora sí yo puedo trabajar. Pero esta no es mi única desviación aquí. Yo tengo dos desviaciones con ese mismo valor. Así que para poder sumar todas las desviaciones y promediarlas, yo tengo que calcular las que se repiten. Y como la repetición es multiplicación, pues tengo que multiplicar. Le doy a signo de más o a igual para iniciar una operación y le digo que me multiplique la frecuencia, aquí, 2, por la desviación, pero en valor absoluto, sin signo, aquí. Y ya tengo mi primera. Entonces, ese solamente tengo que copiarlo. Correcto. Y miren cómo ahora ya yo tengo, esa sí tengo que sumarla. Porque ahí tengo la suma, ahí tengo todas las desviaciones, incluyendo las que se repiten. Ahí la tengo a todas. Pues sumo todas las desviaciones. Copio esta fórmula que está aquí para sumar. La copio aquí para que me sume. Me suma. Me da 185.3. Esa es la suma de las desviaciones. Pues esa suma de desviaciones, para yo obtener la desviación media, solamente tengo que igual dividir la suma de todas las desviaciones entre el número total de datos, que son 30. Y me da que el promedio de desviaciones es
de 6.1773. Ese dato, como yo no lo voy a usar más, yo puedo redondearlo a 6.18 con 2 decimales, porque el tercero es un 7, así que sumo entonces 1, 6.18. Pero puedo redondearlo porque yo no lo voy a usar más. Si yo fuera a seguir usando ese dato, no debo redondearlo porque solamente se redondean valores finales. En el caso de la desviación estándar o típica, que se representa con una S de desviación estándar, esa desviación estándar, recuérdense que primero se representa como al cuadrado y así se representa la varianza, que es la desviación estándar pero al cuadrado. Vamos a ver si copiando esto y pegándolo allá se me mantiene. Perfecto. Ahí tengo la desviación estándar al cuadrado, que es la varianza. Entonces, la varianza es un promedio de las desviaciones, pero expresadas en cuadrado. Entonces, primero tengo que tomar estas desviaciones que tengo aquí y expresarlas en cuadrado. Y como eso es multiplicada 2 veces, pues yo puedo decir simplemente 18.67 por el mismo 18.67. Me da ese valor. Y puedo decirle entonces que me copie esa fórmula para todo lo demás. Puedo decirle que me copie esa fórmula que está ahí y que me la coloque en todas las demás casillas. Automáticamente, mire, me da todos los cuadrados. Aquí me multiplicó 13.67 por 13.67. Aquí me multiplicó 8.67 por 8.67. Aquí 1.13 por 1.13. Y aquí. Pero yo no solamente tengo esta desviación cuadrada, yo tengo 2 veces esa desviación. Tengo que multiplicar. Entonces le digo aquí que me multiplique la frecuencia, que es 2, por la desviación al cuadrado que está aquí. Y eso mismo, que me lo copie, eso mismo que me lo copie y que me lo pegue en las demás. Ya está. Y tengo todas las desviaciones expresadas en cuadrado. Pues necesito ese total. Vengo a fórmula, vengo a autosuma y le digo que desde esa primera casilla hasta esa última casilla, le doy a enter y aquí tengo mi total. Pues ahora con ese total puedo hallar el promedio de desviaciones cuadradas, que es la varianza, que son desviaciones estándar al cuadrado. Le digo que para hallar eso, tome el total de las desviaciones al cuadrado que se sumaron y que lo divida entre el número total de datos. Pero en ese caso, recuerden que hay que restarle 1 según la fórmula. Entonces, 30 menos 1 me da 29. Y tengo mi varianza. Para hallar la desviación estándar, que sería solamente la S mayúscula, solamente hay que sacarle la raíz a S, porque si S es estándar cuadrado, si yo hallo la raíz cuadrada, tendré la raíz de estándar cuadrado. Así que aquí lo único que tengo que hacer es hallar la raíz cuadrada a este valor. Puede hacerlo con su calculadora, o puede, si lo está haciendo en Excel, en ejercicio, puede poner el signo de igual o de más para iniciar una operación e irse a fórmulas y buscar en matemática raíces. R, aquí está, raíz. Me dice que esta fórmula devuelve la raíz cuadrada de un número.
¿De cuál número? Yo quiero la raíz de ese número. Y le doy a aceptar. Y automáticamente me da la raíz. Tengo el decimal, pero no me conviene redondearlo porque lo voy a utilizar en el siguiente dato, que es el coeficiente de variación, que se obtiene dividiendo la desviación estándar entre la media aritmética. Entonces, decimos aquí que quiero dividir la desviación estándar entre la media aritmética. Y ese valor, si lo quiero expresar en decimal, lo dejo así. Si lo quiero expresar como por ciento, entonces lo multiplico por 100 y le pongo al lado el signo de por ciento. Entonces digo, ese valor, multiplícamelo por 100. Y le pongo aquí al lado el signo de por ciento, para que se sepa que eso es por ciento. Esa fue la desviación estándar o típica de esos datos. 9.14. Y ahí terminamos de hacer el análisis. Ya tenemos las medidas centrales. No la tenemos. Tenemos solamente la mediana. De ahí nos fuimos a la medida de dispersión. Pero me falta. Tenemos solamente la media aritmética. Eso fue lo que calculamos y de ahí nos fuimos a las desviaciones. Pero me falta la mediana y me falta la moda. Y de las desviaciones me falta la desviación absoluta, que es el rango. Pero eso es lo de menos, porque el rango sabemos que es el valor mayor menos el valor menor. Y si a 90 usted le resta 60, el rango es 30. Así que podemos colocar por acá. Entonces aquí yo podía tener el rango. Y el rango era valor máximo 90 menos valor mínimo, que es 60. Me dice que el rango es 30. Tengo rango, tengo desviación media, tengo varianza, tengo desviación estándar, tengo coeficiente. Ahí está completo los valores de dispersión. Pero me faltan dos valores de centro, porque solamente tengo la media aritmética. Entonces, ¿cómo calculo la mediana y la moda? Son dos aspectos diferentes. Vamos a parar este video aquí para buscar, porque quiero mostrarle un material que tiene la fórmula de la media aritmética y de la moda en datos agrupados. Entonces, para ir a ese material, vamos a cerrar este video y continuamos entonces con otro video.